Buenas tardes. Voy a presentar a María Marcilla, y es de Betofarma, de la empresa de Betofarma, y va a plantear cómo plantear una estrategia de lucha integral contra Varroa. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Gracias por la invitación a estas ponencias y gracias también a todos los asistentes por estar aquí ya a estas horas. Como ya han presentado, voy a hablar un poco de cómo enfrentarnos a Varroa desde un punto de vista integral, más allá, ¿no?, de la utilización de los fármacos que tenemos disponibles. Desde nuestro punto de vista, este enfoque integral es esencial porque actualmente nos encontramos en una situación… Gracias. Nos encontramos en una situación muy compleja, ¿no?, donde además de los propios patógenos que de una manera directa están afectando a la salud de las abejas, tenemos muchísimos otros factores que de un modo directo o indirecto también contribuyen a que la susceptibilidad de las abejas a estas enfermedades sea mayor, ¿no? Ahora la siguiente charla va a hablar de cambio climático. Raquel, esta mañana se ha hablado de desnutrición, ayer se habló de los tóxicos que se van acumulando en las ceras, ¿no? Entonces es importante tener esta visión 360 para entender un poco la situación. Si nos centramos en Varroa, el manejo integral se basa principalmente en estos 6 puntos que ahora iremos desarrollando, pero que fundamentalmente se pueden englobar en 3 pilares principales. Por un lado está la monitorización, la importancia de los conteos. Por otro lado, los tratamientos que tenemos disponibles, cómo utilizarlos y cómo rotar las diferentes moléculas para preservarlas el mayor tiempo posible. Y, por último, la incorporación de manejos, ¿no?, también como estaba comentando el doctor Nanetti, como por ejemplo el enjaulado de reinas. Entonces, vamos a ir un poco por partes, aunque no me voy a extender mucho, que vamos un pelín justos de tiempo. Entonces, el primer punto, y para mí el punto más importante, ¿no?, también se ha comentado en una ponencia esta mañana, es la monitorización, ¿no?, es el conteo regular de ácaros, porque al final el manejo de Varroa significa sobre todo saber cómo se encuentran nuestras colmenas para poder ir actuando, ir tomando las decisiones adecuadas según sea la situación, ¿no? Muchas veces caemos en conceptos erróneos, ¿no?, en pensar a lo mejor que los recuentos son una pérdida de tiempo, ¿no?, porque realmente llevan un tiempo, pero como ahora veréis, no son una pérdida sino una inversión, porque vamos a extraer mucha información. Luego a veces también es difícil interpretar los números, ¿no? Hacemos el recuento y realmente el umbral crítico a veces no lo tenemos muy claro. Luego a veces también ocurre que hacemos el conteo ya demasiado tarde, porque al final el día a día nos atropella, ¿no? Cuando nos damos cuenta ya estamos a final de campaña, vamos a hacer el recuento y ya la situación está muy desbocada, ¿no?, y es difícil ya de controlar. Y luego también otro punto muy importante es que no vale solo con hacer recuentos en momentos puntuales, sino que es esencial saber de qué niveles de parasitación partimos antes de aplicar el tratamiento y también a qué niveles he conseguido llegar después de la finalización del mismo, ¿no?, para saber cómo me he quedado, si es suficiente, si necesito hacer algo más. Entonces, ¿es útil contar ácaros o esto es una pérdida de tiempo? Bueno, en las barritas estas de aquí de vuestra izquierda tenéis un mismo colmenar, ¿vale?, un mismo asentamiento monitorizado, es decir, en el que hemos hecho conteos de Varroa durante 4 años distintos en el mismo momento del año, ¿vale? Imaginar el 1 de septiembre del año 2011. En ese año ya llego muy tarde, tengo más del 80% del asentamiento con unos niveles de parasitación muy elevados, ¿vale? En cambio, ¿qué pasa en el año 2013? Que habiendo hecho lo mismo, en ese mismo colmenar y ese mismo 1 de septiembre, la situación es mucho más favorable. Ahí incluso puedo esperar un poco más para aplicar el tratamiento. Entonces, la conclusión al final es que si hacemos lo mismo en la misma fecha, unas veces funcionará de una manera y otras veces de otra, porque la situación va a tener gran variabilidad entre unos años y otros, a pesar de que nuestro manejo haya sido el mismo.
Y luego también hay mucha variabilidad dentro del mismo colmenar. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nos decidimos hacer los conteos. No es suficiente con monitorizar o hacer el recuento en una colmena o en dos, sino que el número pues, tiene que ser mínimamente representativo, ¿no? Se recomienda en torno a un 10% de las colmenas para que ese número pues, sea fiable. Hay otro motivo por el que es importante hacer los recuentos y es la localización de Varroa. También se ha comentado un poco esta mañana. Fijaros cómo preferentemente ella se va a localizar aquí, lateralmente, más o menos debajo de las alas. Entonces es un sitio donde no la vemos con facilidad. Ahí vamos a tener en torno al 80%, más del 80% de la Varroa forética que hay en la colmena. Y la que nosotros vemos a simple vista cuando abrimos la caja, que es la que está aquí arriba del tórax, no llega a un 1%. ¿Esto qué significa? Pues que si yo abro la colmena y veo fácilmente abejas con varroas, realmente en números absolutos la cantidad de varroa que tengo ya es muy alta, ¿vale? Y luego otra cuestión también a tener en cuenta es que, pues, ¿dónde se va a localizar preferentemente varroa? Pues dentro de la cría operculada, ¿no? Nosotros lo que vemos a simple vista es la puntita del iceberg, porque es la varroa forética. Realmente, varroa en más o menos el 75%, incluso puede llegar en determinados momentos hasta el 90%, se va a localizar dentro de las celdillas operculadas, que es donde va a estar reproduciéndose, ¿vale? Entonces, esto también es importante ponerlo en contexto y tenerlo en cuenta, sobre todo en determinados momentos del año. Al final de verano, que la población de abejas empieza a bajar, la cría empieza a disminuir, varroa, ¿qué va a hacer? Va a estar relativamente muy concentrada ahí dentro de la cría, ¿vale? Entonces, al final, la lectura o la recomendación es elegir el método que a cada uno pues, le resulte más sencillo de incorporar en su día a día, bien sea pues, el recuento de caída natural de ácaros o conteos desoperculando cría o bien en abeja adulta, pero bueno, pues que de algún modo vayamos adoptando el hábito de hacer los recuentos, ¿no? ¿Y cuándo los haríamos? Pues los haríamos al menos en 4 momentos clave del año. Uno de ellos sería la arrancada, ¿no? Es fundamental saber cómo voy a empezar la campaña, porque luego ya no voy a poder tratar cuando ya esté enmielada y también porque a partir de ese momento la colmena lo que va a hacer es expandirse y con ello también va a expandirse varroa. Luego, durante mieladas, sobre todo si practicamos la transhumancia o si estamos en zonas con una gran concentración de colmenas, porque muchas veces van a producirse reinfestaciones entre colmenares y será importante poder planificar en esos momentos un tratamiento rápido si lo necesito, ¿vale? Luego, por supuesto, a final de verano, que es cuando, bueno, pues como decíamos, empieza a descender la población y varroa empieza a concentrarse. Ahí debemos de elegir el tratamiento de final de campaña y luego durante la otoñada. Entonces, al final, con todo esto, ¿cuál es el objetivo, digamos, general? Evitar llegar a este pico de aquí, ¿vale? Fijaros cómo varroa va a ir aumentando a lo largo de todo el año y a final de verano es donde vamos a tener una mayor concentración. Además, coincide con el momento, como luego veremos, en el que van a generarse o van a empezar a generarse las abejas de invierno, las que luego tienen que arrancar a la primavera siguiente. Entonces, este es un punto crítico. Si nosotros vamos monitorizando en diferentes momentos del año, vamos a ir viendo cómo varroa va evolucionando y vamos a poder ir planificando o aplicando diferentes herramientas, tanto herramientas de manejo como herramientas farmacológicas. ¿Cómo interpretamos ese recuento de ácaros? Bueno, en términos generales, porque la verdad es que estos números ya han sido actualizados, hablaríamos de partir a principio de primavera con niveles por debajo del 1% y entrar en la invernada también con niveles por debajo del 1%. Y luego hay otros 2 porcentajes importantes a tener en cuenta, que es el nivel de parasitación del 3%, a partir del cual se produce una bajada de productividad, y a partir del 5%, porque a partir de este nivel vamos a tener ya afectación clínica, ¿no? Sintomatología en las abejas.
Esto es un estudio que se hizo en Francia entre los años 2009 y 2012, en el que se midió la cantidad de miel que producían 552 colmenas de miel de lavanda, concretamente. Entonces vieron que las colmenas que tenían una tasa de parasitación de por encima del 3% tenían de media una producción al final anual inferior en 5 kilos de miel por colmena, ¿vale? Pero fijaros cómo habían colmenas que llegaban a producir hasta 13 kilos menos de miel. Entonces la bajada en la productividad es realmente significativa. Vale, pasamos al segundo pilar, que serían los tratamientos, ¿no? De qué tratamientos disponemos y cómo utilizarlos. Al final, el uso de tratamientos autorizados lo que nos va a dar es una serie de garantías, ¿no? Porque al final, cuando en el proceso de registro de medicamentos, la Agencia del Medicamento lo que va a validar es, por un lado, la efectividad del mismo, pero por otro lado, su seguridad. La seguridad para las abejas, para el manipulador, que en este caso somos los apicultores, y también la seguridad en materia de seguridad alimentaria, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que el producto final va a ir para alimentación humana, ¿no? Y hay una serie de garantías que debemos de cumplir. Por eso es importante respetar las instrucciones del tratamiento, ¿no? Además de, por tema de eficacia, ¿no? Pues es importante tener en cuenta cómo colocar el tratamiento, durante cuánto tiempo, retirarlo una vez haya finalizado, en qué condiciones climáticas, si es que tengo que cumplir algunas condiciones, y ver a lo largo del tiempo en el que dure el tratamiento también cómo está siendo la respuesta o si hay que hacer algún manejo, como puede ser, por ejemplo, recolocar las tiras. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar o minimizar el desarrollo de las resistencias, ¿no? Que también se ha hablado ya bastante aquí? ¿Qué es la resistencia? Es lo primero, ¿no? Que debemos de tener claro. Pues la resistencia se define como la capacidad de una plaga, que en este caso sería varroa, para sobrevivir a dosis que normalmente pues, eran letales, ¿no? Para una sustancia en cuestión, para un acaricida. Para que se produzca la resistencia hace falta pues, que haya un contacto repetido con el principio activo y pues, que al final provoca que de alguna manera existan o se generen poblaciones de ácaros que adquieren alguna habilidad que les hace menos sensibles o les hace resistentes, ¿no? Y esa habilidad o esa característica debe de ser heredable para que hablemos de resistencia, debe de transmitirse de generación en generación. ¿Cuáles son estas características que pueden estar implicadas en la aparición de resistencias? Pues, por ejemplo, cambios de comportamiento, ¿vale? Evitación. Una de las hipótesis en este sentido es que se modifique la fase forética. Si hay un acortamiento de la fase forética del ácaro, quiere decir que va a estar menos expuesto a los acaricidas, porque, como sabéis, la mayoría no van a penetrar dentro de las celdas operculadas. Otro mecanismo puede ser un engrosamiento de la cutícula, ¿vale? Que eso también perjudica la entrada del acaricida. Otro puede ser que aumente su capacidad para eliminar el acaricida de su cuerpo, ¿vale? Que se detoxifique más rápidamente, por tanto, el acaricida le va a hacer menos daño. Y por último, otro de los mecanismos puede ser una desensibilización del lugar de acción. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el acaricida se tiene que unir a un receptor celular para ejercer su acción, si ese receptor cambia, ya no va a poder ejercerlo, ¿vale? Imaginaros que es como una llave y una cerradura. Si la cerradura cambia de forma, la llave ya no va a poder abrir esa puerta. Para el desarrollo de las resistencias, al final es esencial el manejo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque al final todos estos mecanismos que hemos comentado muchas veces están relacionados con mutaciones. Las mutaciones son errores en la replicación del material genético, ¿no? Pueden producirse. Si nosotros continuamente estamos aplicando el mismo acaricida, estamos exponiendo a los ácaros al mismo compuesto y en algún momento ellos adquieren esa habilidad para escapar al acaricida, pues nosotros mismos de una manera involuntaria lo que estamos haciendo es seleccionar a esos ácaros que son menos sensibles, ¿no? Aquí tenéis los ácaros en verde
que son los que son sensibles, ¿no? Entonces yo aplico el medicamento y los voy matando. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado me aparecen algunos que no son sensibles. Si yo solamente estoy aplicando esa misma molécula continuamente, pues sin querer, al final, poco a poco, con los que me voy quedando es con esos, ¿vale? De ahí la importancia de rotar entre los principios activos de los que disponemos y también importante respetar la duración de los tratamientos, porque si yo pongo un tratamiento y lo dejo ahí más tiempo del debido, también estoy exponiendo a los ácaros durante mucho tiempo a ese principio activo. Y lo mismo con las ceras. También la renovación de las ceras es tan importante en relación con esto. Como sabéis, las ceras son una matriz donde se acumulan muchísimas sustancias, entre ellas pues determinados acaricidas que son liposolubles. Entonces, dicho esto, siempre que hay algún problema de efectividad de los tratamientos, ¿se debe a un fallo relacionado con las resistencias? Pues no siempre, ¿vale? Al final la situación es mucho más compleja porque la efectividad de los medicamentos no depende solo del propio medicamento, sino que hay otros factores que también influyen muchísimo. Por ejemplo, cantidad de cría que teníamos cuando lo hemos aplicado, grado de actividad de la colmena. ¿Cómo estaba la colmena? ¿Estaba muy debilitada? ¿Estaba bien? ¿Había vigor? ¿Había actividad? Como sabéis, en la distribución de los medicamentos dentro de la colmena, las abejas juegan un papel muy importante. Entonces, si yo tengo una colmena ya muy debilitada, probablemente la distribución del medicamento pues, no va a ser la adecuada. Luego también es importante saber de qué niveles hemos partido, porque a veces tenemos ya niveles de parasitación muy altos, como he dicho al principio. Aunque pongamos un medicamento y el medicamento tenga buena eficacia, todavía me van a seguir quedando muchos ácaros. Y si además aún tengo cría, eso en un mes voy a tener la misma situación que tenía antes, ¿vale? Luego, ¿cómo he aplicado el tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Lo he dejado el tiempo necesario? ¿Lo he quitado antes porque tenía que ir a otra cosecha? ¿He movido las colmenas? ¿Puede haber habido reinfestación porque me he movido yo o porque ha venido un vecino? ¿Vale? Pues como veis, al final son muchísimos condicionantes. Entonces, en términos generales, las recomendaciones para preservar el arsenal terapéutico que tenemos actualmente, que pues, es el que es, ¿no? Es hacer recuentos regularmente y muy importante antes y después de los tratamientos, ir adaptando nuestra estrategia a los niveles de infestación, ir utilizando los medicamentos autorizados e ir rotando los principios activos, no rotando los nombres, que a veces nos confundimos. Hay que fijarse en cuál es la molécula, cuál es el activo, y el activo es el que debe de cambiar, no el producto en sí. Luego, tratar, por supuesto, todas las colmenas al mismo tiempo, porque si no también habrán reinfestaciones, combinar con manejos y renovar periódicamente la cera. Aquí tenéis un ejemplo de una estrategia de rotación, ¿vale? Por ejemplo, aquí se combinarían 3 moléculas, el Apivar, que es en base a mitraz, el Oxivic, que es en base a ácido oxálico con glicerina, y el Vivarol, que es en base a flumetrina, que también se ha hablado un poquito esta mañana. Voy a explicar 2 cositas sobre el Vivarol, porque es un producto que recientemente pues hemos incorporado a nuestro portfolio. Y simplemente, bueno, explicaros que son tiras de plástico a base de flumetrina. Cada tira contiene 3,6 miligramos, que es una concentración muy baja en comparación con otros piretroides que hay en el mercado. La duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas y es importante, al cabo de las 6 semanas, retirar las tiras. Cada bolsita contiene la dosis necesaria para una colmena de tamaño estándar, ¿vale? Y el producto tiene 5 años de caducidad después de la fabricación. El modo de acción es por contacto. La flumetrina lo que hace es unirse a los canales de sodio voltaje dependientes, alterando la permeabilidad de las células nerviosas y provocando de esta manera la parálisis y la muerte de Varroa. Y bueno, pues al final se colocan las 4 tiras, como os había dicho, cerca siempre del núcleo de cría, las retiramos al cabo de las 6 semanas y, como siempre, pues nunca utilizar en presencia de alzas. También como recomendación, pues es interesante
raspar las tiras a mitad de tratamiento, sobre todo si estamos en una zona donde tienden a propolizarlas, y sobre todo recolocarlas también si ha habido un desplazamiento de la cría. Como sabéis, se han descrito resistencias a los piretroides relacionadas con una mutación que afecta a los canales de sodio sobre los cuales he comentado que actuaba. Por lo tanto, no debemos alternar entre flumetrina y taufluvalinato, porque estos dos compuestos pertenecen a la misma familia, a la familia de los piretroides, y por tanto pues, lo esperable es que haya resistencia cruzada entre ellos, ¿vale? Porque el mecanismo de acción es el mismo. Si no hemos utilizado ningún piretroide en los últimos años, pues puede ser una alternativa interesante para rotar, ¿vale? Y podemos hacer pues, un pequeño test diagnóstico viendo cuál es la caída de ácaros 24 horas después de colocar las tiras. También comentar muy rápidamente que aun habiendo aparecido las resistencias, también se ha comentado esta mañana, esto no es definitivo. Como hemos comentado, la presión de selección es importante, entonces si nosotros dejamos de utilizar ese compuesto, con el tiempo Varroa generalmente corrige esa mutación, ¿no? Porque al final pues, tiene un coste biológico para ella. Nada, algunos datos de efectividad y bueno, en cuanto a residuos, pues sí que es verdad que como las tiras contienen tan poca cantidad de principio activo, pues con respecto a otros piretroides como el fluvalinato, tiende a acumularse en mucha menor cantidad en la cera. Vale, ya pasamos al último punto, que es bueno, pues la utilización de prácticas de manejo a lo largo del año que nos pueden ayudar a ir controlando Varroa, ¿no? Algunos de estos manejos ya se han comentado, simplemente que los tengáis en mente, ¿no? Es importante intentar planificarlos en la medida de lo posible. Pues, por ejemplo, si voy a hacer núcleos en primavera, puede ser un buen momento para aprovechar y hacer un tratamiento con oxálico. Si me llevo la cría operculada al núcleo, trato la colmena madre y al cabo de los 25 días trato el núcleo. También podemos ver en verano, si en la zona en la que estamos la cría se reduce mucho, eliminarla. También puede ser un buen momento para aplicar un tratamiento y luego pues, ver cuál es el tratamiento que aplicamos a final de campaña. Al final esto nos va a ayudar a reducir la carga de Varroa cuando no podemos o no nos interesa tratar con químicos. Conlleva, por lo tanto, también un ahorro económico y salvaguardar los medicamentos que tenemos disponibles. Por supuesto, todo no lo podemos hacer en todas las épocas, esto lo conocéis vosotros mucho mejor que yo, pues simplemente tener en cuenta la estacionalidad de cada zona y sí que hacer hincapié en dos momentos clave, el final del verano, porque durante la primavera las colmenas se van a poner muy bonitas, ¿no? Van a estar creciendo, va a haber mucha abeja, va a haber mucha cría y parece que no tenemos Varroa, porque Varroa pues, va a estar creciendo y reproduciéndose junto con nuestras abejas. Pero como hemos dicho antes, a medida que va avanzando el verano, la cantidad de abeja va a reducirse y proporcionalmente las Varroas van a aumentar, ¿no? Entonces eso es algo que debemos tener en mente porque como ahora veremos es muy importante a la hora de que se generen las abejas de invierno, ¿vale? Sabéis que pues van a empezar a generarse en septiembre y la esperanza de vida cambia mucho si esas abejas de invierno se generan en colmenas libres de Varroa o colmenas parasitadas, ¿vale? Hablamos de una diferencia en la esperanza de vida de en torno a 1 mes y medio, ¿vale? Por tanto, eso marca la diferencia en la cantidad de abejas que voy a tener para arrancar a la campaña siguiente. Y luego también tener en cuenta que lo que os comentaba antes, tengo que monitorizar al acabar el tratamiento, porque a veces parto de niveles tan altos que aun consiguiendo una eficacia elevada, imaginaros de un 95%, todavía me van a quedar muchos ácaros al finalizar el tratamiento. Entonces, en función del momento del año en el que esté y de cómo esté el clima, si todavía tengo cría y la colmena sigue creciendo, tengo que hacer algo más, porque si no, en 2 meses estoy como al principio. En invierno, ¿qué podemos hacer? Estar encima, sobre todo si hemos puesto tiras de liberación prolongada. No confiarnos y volver al cabo de los 2 o 3 meses, como muchas veces me decís, no, yo las pongo en noviembre y ya no vuelvo hasta marzo. No, las tiras hay que ir
Hay que ver si se ha desplazado la cría, hay que reposicionar, hay que raspar si se han propolizado y hay que quitarlas una vez finalizado el tratamiento. Y sobre todo tener en mente estos puntos clave en los que hay un elevado riesgo de reinfestación que ya no va a depender siempre de nosotros, ¿no?, sino también de lo que tengamos alrededor. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y nada, no me extiendo más, simplemente para terminar, que la gestión de Varroa implica una estrategia a lo largo de todo el año que combine, como hemos dicho, monitorización, manejos y tratamientos, la importancia de los recuentos, de olvidarnos de hacer siempre lo mismo en la misma fecha, porque cada vez funcionará de una manera distinta en función de la temporada y de la situación a la que nos encontremos, la importancia de las abejas de invierno, que van a ser las que van a arrancar en la campaña siguiente, y que pues hay muchísimos condicionantes que interfieren a la hora de conseguir controlar Varroa mejor o peor, y no siempre son atribuibles a las resistencias, a los medicamentos, etc. Nada, ahí tenéis mis datos. Cualquier cuestión a vuestra disposición. Muchas gracias. Siéntate si quieres por sí. Muchas gracias, María. Nos has recordado muchas cosas importantes y nos has dado datos nuevos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Vale, pues muchas gracias, María. Muchas gracias.